jornada violenta se registró en las últimas horas en Medellín. 6 personas murieron, entre ellas 3 menores de edad, en 2 ataques de hombres armados en las comunas 8 y 13 de esa ciudad. Entre las víctimas hay una joven de 15 años en estado de embarazo. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son 2 hechos completamente aislados. El primero de ellos se presentó en horas de la noche en la vía que de Medellín conduce al corregimiento de Santa Elena. Esto pertenece a la comuna 8 de Medellín. Allí 2 hombres y una mujer fueron abaleados por desconocidos. El otro hecho se registró en horas de la madrugada en la comuna 13 de Medellín, cerca al corregimiento de San Cristóbal, el sector conocido como La Loma. Allí 3 menores de edad fueron asesinados, entre ellos una menor que estaba en embarazo. Las autoridades dicen que eran desplazados y que hacía poco habían llegado a este sector. Fue en este sector del corregimiento de San Cristóbal donde en las últimas horas fueron hallados los cuerpos de 3 menores de edad, entre ellos una joven de 15 años, quien tenía 4 meses de embarazo. Sabemos que fue un hecho pues en las horas de muy temprano, en la mañana, los encontraron y no eran pues del sector. Y entonces por eso estamos en esas verificaciones. Las autoridades dijeron que hombres armados llegaron hasta el lugar en horas de la madrugada para cometer el homicidio. Entre tanto, en este sector de la comuna 8 se registró otro triple crimen. Es un triple homicidio también, dos masculinos, una femenina. Uno de ellos tenía una orden de captura del 2001 por hurto calificado. Una persona fue capturada luego del homicidio y ya está en proceso de judicialización. Las autoridades están investigando el hecho para dar con el paradero de los responsables. Además, dicen que investigan también para determinar quiénes son las personas que fueron asesinadas. Además, la Secretaría de Seguridad de Medellín da una cifra bastante alarmante. Dice que hasta el momento 25.000 personas desplazadas de otras partes del país han llegado a estas comunas a alojarse porque han tenido que salir de otros lugares. Esta es la información desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, mil gracias. 12:35 minutos de la tarde. Y hay preocupación en Cartagena por el alto número de riñas callejeras que se han presentado en lo que va corrido del año en la ciudad y que dejan hasta el momento más de 40 personas muertas. Lady Pinto, ¿cuántos casos se han presentado este año y qué medidas anunciaron las autoridades? Buenas tardes. José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, en el 2013 han atendido 1.830 casos de riña. Las modalidades más frecuentes son los casos de intolerancia en la vía pública, guerras entre pandilla y violencia intrafamiliar. Esta situación hizo que la Alcaldía de Cartagena realizara un consejo extraordinario de seguridad donde se tomó la decisión de implementar un nuevo horario en el cierre de los establecimientos públicos de venta y consumo de licor. Según las autoridades, estas situaciones y estos casos son un problema de convivencia ciudadana. Riñas como estas se viven registrando en los últimos meses en Cartagena. Estas imágenes que circulan por redes sociales muestran enfrentamientos a diferentes horas del día en distintos puntos de la ciudad. Habitantes de estas zonas dicen que las riñas son diarias. Se ve tiroteo, tiran piedra, botella, no tienen que ver con las personas, vecinos, mejor dicho, de todo tipo de disturbios. Por ello, la alcaldía distrital implementó la medida de restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos de Cartagena. Estancos, tiendas, salsamentarias que venían con un horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche, se restringió hasta las 10. Y bares y discotecas que funcionaban hasta las 4 de la mañana, quedan con horario hasta las 2 de la mañana. La medida se dispuso como consecuencia de los hechos violentos que se han registrado en diferentes sectores de la ciudad y que hasta el momento han dejado más de 40 personas muertas. La norma se aplicará en 23 barrios de las 3 localidades de Cartagena. Las autoridades invitan a la comunidad ser más tolerante en este tipo de casos y así poder evitar futuras lamentaciones. Este fin de semana la Secretaría del Interior de Cartagena realizará un operativo en los establecimientos públicos de los 23 barrios que deben aplicar esta norma. El propósito es sensibilizar a los ciudadanos. Esta es la información desde Cartagena. Lady Pinto de Noticias Caracol. Lady, gracias.
Un duro golpe contra el microtráfico dio la policía en el centro de Cali. 500 uniformados participaron en un operativo para desmantelar expendios de droga que funcionaban en varias viviendas de ese sector de la ciudad. Juan Carlos Villani, ¿qué fue lo que encontraron las autoridades? Buenas tardes, pues lo que han encontrado las autoridades es abundantes alucinógenos, marihuana, bazuco, incluso algunas dosis de cocaína que al parecer se estaban aquí expendiendo en algunas viviendas de este sector del centro de Cali, que es similar a lo que es el Bronx en la capital del país. A esta hora los operativos continúan aquí en el centro de Cali. La Policía Metropolitana está realizando diversas requisas en este sector a diferentes personas que pasan y que al parecer podrían tratarse de algunos expendedores. Ellos han ingresado a algunas viviendas en las últimas horas que ya habían sido denunciados como sitios de expendio de alucinógenos, y algunas de estas viviendas, las personas han sido conducidas a diferentes estaciones de policía. De esta manera la policía de Cali se tomó el centro de la capital del Valle. Los barrios Fray Damián, Sucre y El Calvario fueron escenario de allanamientos a residencias donde, según las autoridades, decenas de expendedores y consumidores se habían apoderado del sector. Allí se realizaron diferentes allanamientos con la incautación de más de 1.100 dosis de estupefacientes, la captura de 4 personas, igual incautación de armas de fuego. Cerca de 300 personas que, según la policía, estaban consumiendo drogas ilícitas en varias viviendas que se habían convertido en grandes expendios, fueron conducidas para verificación de antecedentes. Estas casas son de particulares que ya con estas operaciones se inicia un proceso de extinción de dominio, y ese es el mensaje a todos estos delincuentes que utilizan las propiedades para este tipo de ilícito. El objetivo de la policía es recuperar este sector deprimido de la ciudad y arrebatárselo a la delincuencia, ya que, según investigaciones, allí se planean actos delictivos y se esconden peligrosos delincuentes. Mire, los operativos van a continuar aquí en el centro de la capital del Valle del Cauca. La policía ha dicho que va a mantenerse en este lugar. Ya ellos llevan cerca de 12 horas acá, pero que van a permanecer en este lugar para recuperarlo definitivamente. Las 4 capturas que se han registrado en la noche anterior, hoy, a esta hora, pues se suman otras 15 que se han desarrollado contra, al parecer, presuntos expendedores de alucinógenos, y en las próximas horas van a ser judicializados para ser enviados a la cárcel. Desde el centro de Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias, pues estaremos atentos a los resultados en esos operativos ahí en la capital del Valle. Y la Fiscalía, en coordinación con la DIJÍN de la policía, efectuaron 2 importantes golpes contra las estructuras económicas de bandas criminales en Colombia. En uno de ellos fueron ocupados bienes por más de 20.000 millones de pesos a uno de los socios de alias El Loco Barrera y alias Cuchillo. Este es el momento en que miembros de la Fiscalía, con apoyo de la DIJÍN, se dirigen a una finca ubicada en el municipio de Arboletes, Antioquia. La propiedad, de más de 3.200 hectáreas, está evaluada aproximadamente en 20.000 millones de pesos y es considerada un importante músculo financiero de integrantes de bandas criminales, según las autoridades. Estos bienes pertenecían al señor Carlos Fernando Seralde Plaza, quien era socio del Loco Barrera y también de alias Cuchillo, resaltando que en el 2011 este señor fue extraditado al gobierno de los Estados Unidos. En otro operativo, en Bogotá y Girardot, las autoridades ocuparon estos bienes, propiedad de Mario Magantier, quien, según las autoridades, es responsable de tráfico de estupefacientes desde Sudamérica hacia Holanda a través de los puertos de Anvers y Rotterdam. Utilizaba rutas desde Panamá, Colombia y Perú para sacar la droga desde esos países a Holanda. Estas propiedades están evaluadas en más de 6.500 millones de pesos. La policía capturó en las últimas horas a un hombre sindicado de reclutar menores de edad para las filas de las FARC. Alias El Zarco ya se había desmovilizado del grupo guerrillero. Este es el momento en que la policía captura a Luis Alfonso Martínez Giraldo, alias El Zarco, un desmovilizado de las FARC quien presuntamente reclutaba menores de edad para ese grupo guerrillero. El Zarco es una persona que durante 25 años militó en las FARC, hizo parte de las estructuras del Frente Noveno y el Frente 47 de las FARC, y quien durante ese tiempo se dedicó a llevar niños, niñas y adolescentes a estas estructuras. Este hombre hacía 5 años se había desmovilizado, pero según las autoridades seguía delinquiendo y mediante ofrecimientos de dinero engañaba a los menores de edad en el departamento de Antioquia. Les ofrecía dinero, les ofrecía algunas otras dádivas y principalmente la consecución de viviendas para sus familiares.
Bienestar Familiar atiende a 26 menores de edad que alias El Zarco había reclutado para las FARC. 12:43 minutos de la tarde. Una explosión se registró en las últimas horas en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Según las autoridades, un carro bomba explotó en la vía que conduce del municipio de Convención al corregimiento El Tarra. Por fortuna, el hecho no dejó heridos ni víctimas mortales. Unidades del Ejército y personal antiexplosivos inspeccionan a esta hora otro vehículo que fue atravesado en la misma zona. Y esto es información de interés. A partir de hoy inició en todo el país el proceso de inscripción de cédulas para quienes votarán en las elecciones del próximo año. Durante 10 meses, es decir, hasta el 9 de enero de 2014, los colombianos podrán inscribir su documento de identidad para participar en el proceso de elección de presidente de la República y congresistas. La inscripción será entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en todas las sedes de la registraduría. Para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o los que nunca han votado y su cédula fue expedida antes de 1988. El presidente Juan Manuel Santos defendió hoy desde Bucaramanga el acuerdo con los cafeteros. Dijo que era necesario y justo porque se trata de un sector generador de empleo. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la negociación del subsidio con los cafeteros no es costosa para el país y que la parálisis se resolvió de manera conveniente y justa. Algunos me dicen que fue demasiado costoso. No hay tal. Esto es algo que tuvimos muy en cuenta desde el principio. Yo estuve al frente, muy pendiente, qué es lo que están pidiendo y qué se les puede dar. Además, insistió en que muchos políticos sacaron provecho del paro cafetero. Ahí vimos oportunistas políticos de todos los pelambres, tratando de aprovecharse del paro, tratando de estimular el paro. Estábamos perfectamente conscientes que eso estaba sucediendo. Por otra parte, el jefe de Estado sostuvo que su gobierno, ante crisis como la cafetera, prefiere buscar salidas concertadas. Yo prefiero dialogar a imponer, yo prefiero unir a dividir. Yo prefiero la paz a hacer la guerra es muy fácil, hacer la paz es mucho más difícil. Por último, confirmó que se está estudiando un paquete de medidas para ayudar a otros sectores de la agricultura afectados por la devaluación del peso. Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que las instituciones cafeteras serán modernizadas antes de finalizar este año para que respondan a las necesidades actuales de los caficultores. Luego de desactivar el paro cafetero con un compromiso de entregar subsidios que costarán 800.000 millones de pesos este año, el ministro Juan Camilo Restrepo se quejó del papel de la Federación de Cafeteros. En esto hubo falta de liderazgo de la Federación de Cafeteros. Nosotros intentamos en un momento dado negociar con la Federación con la idea de que ella explicara y manejara las bases no le respondieron a la Federación. Pero además asegura que las instituciones cafeteras deben ser modernizadas para que atiendan a las nuevas circunstancias. Las instituciones a veces se van anquilosando, el gobierno reconoce ese hecho y por eso es que el gobierno ha convocado esta constituyente cafetera. Restrepo consideró que el revolcón debe ser integral. Hay que mirar la comercialización, hay que mirar la producción, hay que mirar el consumo interno y hay que mirar los mismos estatutos de la Federación de Cafeteros. Por su parte, el gerente de la Federación considera que en su esencia el actual esquema institucional debe mantenerse. El que esté gorda, flaca la estructura de la Federación o su administración, pues debe evidentemente ser objeto de análisis. Este miércoles habrá un comité extraordinario de los cafeteros y ahí se definirá la fecha del Congreso Extraordinario para empezar a estudiar el revolcón que desde las regiones miles de productores pidieron a gritos. 1:10 de la tarde, seguimos con más. Hay conmoción en Barranquilla por la muerte de una menor de 16 meses de nacida que se ahogó en un balde de agua mientras jugaba con sus hermanitos. Estefany Uribe, ¿cómo ocurrió el accidente y qué dicen las autoridades? José, buenas tardes. El accidente ocurrió cuando la pequeña de tan solo 1 año y 4 meses se encontraba jugando en el patio de la vivienda con otros hermanitos y con unos sobrinos cerca a un balde con agua. Nos cuenta uno de los pequeños que en medio del juego no notaron cuando la pequeña se introdujo de cabeza en el balde y cuando ya quisieron reaccionar y llamaron a la madre de la niña, lastimosamente esta ya no tenía signos vitales. El Bienestar Familiar ha señalado que aunque se trató de un accidente, sí hubo responsabilidad por parte de los padres que tuvieron un descuido con la niña.
En este balde se ahogó la pequeña Yarleidis Castro, de 1 año y 4 meses, cuando jugaba con uno de sus hermanitos. Así lo relató la madre del pequeño, quien aseguró que el accidente ocurrió cuando ella le daba de comer a otro de sus hijos. En el momento mi sobrino viene corriendo, mami, la niña deja y no raciona. En el momento mi hermana dijo que iba a correr, yo pensaba que era embuste. El Bienestar Familiar señaló que aunque la muerte de la menor fue accidental, hubo un descuido por parte de la familia. Sí, desafortunadamente fue un descuido que se presentó, fue un accidente. El Bienestar Familiar recordó a los padres de familia los cuidados que deben tener con los menores de edad para que no ocurran más hechos lamentables como este. Los niños en esta edad son niños exploradores, son niños que están buscando, están conociendo el mundo y ellos no prevén el peligro ni los riesgos en que están. Es importante recordar que no podemos dejar butacas, bancas, sillas cerca a los lavaderos, tanques de agua, que estos deben de estar protegidos con elementos que los niños no puedan levantar. La menor Yarleidis Paola era la segunda de 4 hermanos. El Bienestar Familiar constató que los pequeños viven en buenas condiciones familiares y se les brindará acompañamiento. El Bienestar Familiar del Atlántico va a realizar una inspección en este sector, en el barrio Las Malvinas, en el sur de Barranquilla, ya que hay que anotar que hace algunos meses en este mismo barrio ocurrió el caso de Jean-Pierre, un pequeño que cayó en una alcantarilla también por descuido de sus padres. Otras de las recomendaciones que han lanzado las autoridades es tener cuidado con los objetos pequeños que puedan llevarse los niños a la boca, con la electricidad y sobre todo no perderlos de vista. Es la información desde Barranquilla. Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Importantes recomendaciones, Estefany, muchísimas gracias. Entre tanto, en Santander, organismos de socorro rescataron a un niño de 10 años que quedó atrapado en una alcantarilla en Barrancabermeja. Durante más de 1 hora, integrantes del cuerpo de bomberos trabajaron para sacar al menor que iba rumbo a su colegio cuando ocurrió el accidente. Momentos de angustia vivió este pequeño de 10 años cuando al regresar del colegio cayó a esta alcantarilla ubicada en un barrio céntrico de Barrancabermeja. Hasta el lugar llegaron 2 carros de bomberos para sacar al menor, quien llevaba más de 1 hora atrapado. El niño tuvo un accidente en una alcantarilla, yo fui el que llamé a los bomberos y de una llegaron. Gracias a Dios, pues la primera grúa que trajeron pues no sirvió, pero entonces se hizo lo posible para sacar al niño y hay que poner cuidado con las alcantarillas porque prácticamente no nos están dejando bien. Cerca de 10 integrantes de los organismos de socorro trabajaban con ayuda de herramienta especializada para lograr el rescate. Luego del operativo, el pequeño fue trasladado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro. Que le pongan más seguridad a esas alcantarillas, porque hasta un adulto se puede fracturar ahí una pierna o cualquier cosa. La comunidad pidió más seguridad por parte de las entidades responsables de estas alcantarillas. Una vaina bien hecha para que todo quede bien perfecto. Mire, si ese niño va a partir la pierna, ¿quién me ha respondido? Nadie. Nadie ha respondido por eso, ni el contratista ni nadie. Noticias Caracol intentó comunicarse con la empresa Aguas de Barrancabermeja, que según la Secretaría de Infraestructura es la encargada de la instalación de las alcantarillas, pero no fue posible contactarlos. Desde el Magdalena Medio, Daniel Pedraza Mantilla, Noticias Caracol. Bien, atención que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Martínez, acaba de revelar a través de su cuenta en Twitter que fue capturado el hombre acusado de violar a 2 niñas en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, el pasado 25 de febrero. El operativo se realizó en Manizales. La explosión de una mina provocó una tragedia familiar en una vereda de Puerto Asís, Putumayo. El comandante de la Brigada 27 de Selva, coronel Juvenal Díaz, denunció que una bebé de 6 meses murió, mientras que su hermana de 14 años resultó gravemente herida, al igual que la madre de las menores. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Puerto Asís y Bogotá, donde permanecen en grave estado de salud. La menor de 14 años perdió las 2 piernas, según el coronel Díaz. Masacre en Urabá. 4 jóvenes fueron asesinados en Turbo, Antioquia, y otros 2 se encuentran desaparecidos. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer si se trató de retaliaciones entre bandas delincuenciales. De esta manera fueron despedidos 2 de los 4 jóvenes asesinados en la vía Turbo Apartador. Según sus familiares, los muchachos que tenían entre 19 y 23 años habían sido detenidos por las autoridades durante 1 hora y media y, según ellos, luego de quedar en libertad, desaparecieron. Porque eso es una masacre, todos fueron torturados y ahorcados.
y queremos que se haga justicia. Un amigo de las víctimas, que prefiere proteger su identidad, afirma que hechos como estos se vienen incrementando en la zona de Urabá. En lo que va del año pasado nos han matado 8 amigos. El comandante de la policía Urabá, coronel Leonardo Mejía, se refiere a la hipótesis sobre la muerte de los jóvenes. De acuerdo a las diligencias realizadas en el lugar de los hechos, dan cuenta que la posible causa de muerte se trata de asfixia mecánica. Sofía Carabalí, madre de una de las víctimas, pide que los hechos se aclaren. Necesito justicia contra la paz de mi hijo porque no sé por qué me lo mataron. No sé, solamente sé que lo encontré ya tirado. Hay 2 jóvenes que aún permanecen desaparecidos y según sus familiares están vivos, pero huyeron por temor a que les ocurra lo mismo. En Apartado, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. Inicia el proceso para modificar el cobro de la valorización en Bogotá. Hasta ahora, el Consejo de la Ciudad estudia el proyecto de acuerdo que presentó la Administración Distrital. Allí se encuentra Julián Camilo Amado. ¿Cómo avanza la discusión, Julián? Hola Catalina, buenas tardes. Pues mire, aquí hasta el momento no ha podido ser debatida la iniciativa y todo porque la administración distrital pidió tiempo para volver a socializar y volver a explicar el proyecto presentado hace 15 días. Por esa razón los 5 ponentes, que son Yesid García, Nelly Mosquera, Venus Albeiro Silva, Omar Mejía y Olga Rubio, no han podido socializar ni explicar lo que estudiaron de este proyecto de valorización. Y la gran preocupación entre los cabildantes es que esta iniciativa debe estar aprobada el próximo lunes aquí en la Comisión de Presupuesto del Consejo de Bogotá. De lo contrario, quedaría archivada y la Administración Distrital debería volver a presentar un proyecto y quedaría como está el actual cobro de valorización, no habría ninguna modificación. Por eso están pidiendo celeridad a la Administración Distrital para que termine su intervención y entre hoy y mañana puedan socializar las iniciativas para el lunes poder votarla y así empezar este debate de la valorización en Bogotá. Otra de las cosas que se ha conocido acá es que se le van a hacer grandes cambios al proyecto presentado por la Administración Distrital y aquí los representantes del gobierno de la alcaldía Gustavo Petro han señalado que están abiertos y dispuestos a recibir este tipo de iniciativas con tal de modificar el actual cobro de valorización. Avanza hasta ahora entonces el debate aquí en el Consejo de Bogotá. Información con Julián Camilo Amado en Noticias Caracol. Julián, pues expectativa de los ciudadanos a ver qué va a ocurrir ahí en ese debate en el Consejo de Bogotá. Y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, anunció que amplió los plazos para la actualización de la actividad económica en el Registro Único Tributario RUT de los contribuyentes colombianos. Según la DIAN, son cerca de 10 millones los colombianos que están inscritos en el Registro Único Tributario RUT. Por eso, la entidad amplió el plazo para actualizar la actividad económica en la que usted se desempeña, ya que ingresaron 490 códigos nuevos de clasificación. Estos plazos son antes del vencimiento del término para declarar. Tenemos las personas jurídicas que inician el 25 de febrero con los códigos 96 a 00 y terminando con los códigos 01 a 05 el 22 de marzo. Por su parte, las personas naturales que declaran renta tendrán que iniciar la actualización de sus datos a partir del 22 de mayo y tienen plazo hasta el 2 de agosto. El resto de personas naturales que no declaran renta pueden actualizar, si no lo pueden hacer por el servicio en línea, en los puntos de contacto a partir del 9 de octubre hasta el 20 de diciembre. Quienes cuentan con el mecanismo digital, es decir, la firma electrónica, podrán modificar el RUT a través del portal www.dian.gov.co. Si usted está inscrito con la actividad de asalariado, rentista de capital, persona natural sin actividad o persona subsidiada por terceros, no debe hacer la actualización del RUT. La Secretaría de Hacienda les empezó a enviar los recibos para pago de impuesto predial a los bogotanos. El incremento será de entre 1.000 y 426.000 pesos. En estrato 1 el incremento del impuesto predial será máximo de 4.000 pesos, en el 2 de 6.000, en el 3 de 51.000 y en el 4 de 121.000 pesos. En estrato 5 subirá hasta 276.000 y en el 6 426.000 pesos. El secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, aclaró que habrá casos especiales, como el de un predio en estrato 2 que tiene un alto valor. Por encima de 2.000 millones le va a subir 1.296.000 pesos el impuesto. Entonces, en cada uno de los estratos están ocultos predios de alto valor, que por estar localizados en el estrato pagan una tarifa inferior a la que deberían estar pagando. También reveló las fechas de vencimiento para el pago. Es el 19 de abril con descuento del 10% por pronto pago.
El segundo vencimiento es el 21 de junio, sin descuento. La multa será de 156.000 pesos para estratos 4, 5 y 6 y de 121.000 para estratos 1, 2 y 3 que paguen a partir del 22 de junio. Además, Catastro Distrital reveló que Bogotá creció durante 2012 7.2 millones de metros cuadrados, el equivalente a 172 torres Colpatria. Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero que hablemos sobre el reflujo, un problema que no respeta edades ni géneros. Miren, cuando uno come, los alimentos bajan por el esófago hasta llegar al estómago, donde hay un pequeño músculo que se abre y se cierra para el paso de los alimentos. Pero cuando este músculo no puede cerrarse adecuadamente, el contenido del estómago se devuelve. Eso es lo que llamamos reflujo y de ahí que el síntoma principal sean las agrieras. Sobre el tratamiento, hoy nos cuenta el doctor Arecio Peñalosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Fernanda. El reflujo gastroesofágico es una entidad que es muy frecuente en la población mundial y en la población colombiana. Básicamente existen recomendaciones generales que, aunque no están soportadas académicamente, se siguen aconsejando basados más en el sentido común, como por ejemplo, levantar la cabecera de la cama 2 o 3 centímetros buscando que la gravedad impida el aumento del reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, evitar comidas muy fritas, muy grasosas, el uso del cigarrillo, el tinto, las gaseosas y evitar acostarse con el estómago lleno. Ya hay tratamiento académicamente sustentado que se basa en la utilización de diferentes fármacos que usualmente se deben utilizar de por vida una vez se ha instaurado la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor Peñalosa, gracias. ¿Algo más sobre este problema tan frecuente? Bueno, primero que todo, pues nuevamente muy agradecido por la invitación, doctora Fernanda, y claramente estimular a los pacientes que estén sintiendo los síntomas típicos de reflujo gastroesofágico a consultar rápidamente con sus médicos generales para instaurar las conductas apropiadas. Doctor, muchísimas gracias, muy buenas recomendaciones, una feliz tarde. Tengan en cuenta que el reflujo no siempre produce agrieras y dependiendo de lo alto que llegue puede ser causante incluso de complicaciones de tipo respiratorio como sinusitis, otitis o asma, así que no subestimen este problema. Delegados de la Procuraduría reconstruyeron los hechos en los que fue asesinado un campesino en zona rural de Yumbo, Valle del Cauca, hace 7 años. En su momento, el labriego fue presentado por el ejército como guerrillero. Hasta esta finca sentada en la vereda del Pedregal, en Yumbo, llegaron 3 peritos de derechos humanos de la Procuraduría para reconstruir los hechos por los que un juez condenó a 37 años de prisión al sargento retirado del ejército Luis Eduardo Maecha por su participación en la muerte del campesino José Orlando Giraldo en el 2006, quien fue presentado por el ejército como guerrillero. Sin embargo, después de un juicio que duró 6 años, un juez determinó que la muerte de Giraldo fue un falso positivo. A la pena de 448 meses de prisión y al pago de una multa por valor de 300 salarios mínimos legales mensuales. Marta Giraldo, hija de la víctima, dice que no se explica por qué la defensa del militar retirado solicita la reconstrucción de lo que pasó en ese lugar hace 7 años. Cuando toda la escena del crimen ha cambiado totalmente, la casa ha sido reformada de diferentes formas. Aseguró que el proceso que aún continúa en contra de 7 militares, entre ellos un mayor, 3 cabos y 3 soldados profesionales, está lleno de irregularidades. Que esto tiene que cambiar y que la Fiscalía y los estamentos gubernamentales tienen que garantizar nuestros derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. El sargento retirado Luis Eduardo Maecha, quien fuera jefe de inteligencia de un batallón de alta montaña, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Y escuchen esta buena noticia. En Sucre fueron inaugurados 2 minimercados que son manejados por desmovilizados. La iniciativa de la Agencia Colombiana para la Reintegración es brindar oportunidades laborales y de generación de ingresos a personas que pertenecieron a grupos armados ilegales. El de hoy no es un día cualquiera para esta mujer, quien después de estar 10 años en las FARC y de haberse desmovilizado, abre su propio negocio. Pues me siento feliz y contenta, dándole gracias a Dios y a todas las organizaciones que nos están apoyando para este proyecto.
Con tiendas como estas, la Agencia Colombiana para la Reintegración ofrece en todo el país posibilidades de crecimiento económico a los desmovilizados. Van a haber unas microfranquicias por toda la costa Caribe, inicialmente con 15 tiendas. Las tiendas emplean principalmente personas desmovilizadas, que también son los propietarios de los negocios. La inversión de las entidades cooperantes supera los 1.100 millones de pesos. También darle la oportunidad a muchas personas, ya sea de la comunidad o a otros compañeros al igual que yo, del proceso de darles la oportunidad de empleo. Esta vez fueron 6 desmovilizados los favorecidos quienes le apostaron a la reintegración y a una paz rentable social y económicamente. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, en Sucre hay 552 desmovilizados que ocupan el 20% de personas desocupadas en esta sección del país y que esperan que en un 2x3 el gobierno y la empresa privada los siga ayudando. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. Seguimos con otras noticias. Un estudio de la Universidad La Sabana concluyó que en Colombia fácilmente se confunde la hiperactividad de los niños con dificultades en el aprendizaje. Según esa institución, eso origina que los pequeños sean tratados por especialistas aunque no lo necesiten. Directora de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, quien lideró el estudio, se están remitiendo a terapia a un gran número de pequeños que no necesitan ningún tipo de tratamiento especializado. Niños que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje y que tienen características que se confunden muy fácilmente con comportamientos indisciplinados en clase. De acuerdo con la investigación, hay poco conocimiento por parte de los docentes. Ya que los profesores atiendan con mucho cuidado cómo se va dando ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y lo apoyen de una manera adecuada para no confundir problemas de aprendizaje con etapas intermedias del proceso. Pero la alerta también es para los papás. No poner jamás a un niño a leer o a escribir como castigo. Invitar a los niños a leer en la casa de una manera agradable, en un ambiente lúdico. Mucho cuidado, porque remitir a un niño a un consultorio de atención especializada cuando no lo requiere tiene serias implicaciones. Esto no solamente entorpece el proceso de aprendizaje del niño, sino que le genera un problema en la autoestima y le va a costar mucho más trabajo después regresar al aula de clase a seguir su proceso normal. El estudio se hizo entre 900 niños que están en la etapa inicial de aprendizaje de zonas urbanas, rurales y en colegios públicos y privados. Después de casi 20 años, una mujer regresó a dirigir una de las unidades más importantes de investigación que tiene la policía en Bogotá. Se trata de la SIJIN, una dependencia de la policía encargada de esclarecer los casos más enigmáticos e importantes que afectan a la sociedad capitalina. Con más de 25 años de servicio en la Policía Nacional, la coronel Marcela Elvira Casas Suárez asumió otro de los más importantes retos de su vida. Fue nombrada como la jefe de la SIJIN en Bogotá. A ese cargo regresó una mujer después de 20 años. ¿Qué se hace en esta división? Investigar toda clase de delitos y estar las 24 horas como toda nuestra Policía Nacional al servicio de la comunidad. A lo largo de su carrera, ella aseguró que ha logrado poner al descubierto casos que se creían quedarían en la impunidad. Ha desarticulado cerca de 50 bandas de microtráfico y capturado por lo menos 100 violadores en los últimos años, pero una historia es la que más le ha causado impacto. Definitivamente es el de Rosalvira Celis, por lo que significó para la ciudadanía, para nuestra institución, para su familia. El golpe más reciente se lo dio a las mafias que dominan el negocio del microtráfico en la calle del Bronx. Después de más de 6 meses de seguimientos, logró capturar a 2 de los delincuentes de las organizaciones que manejaban el 50% de la venta de drogas en la capital. ¿Cómo la ven las mujeres? ¿Como un ejemplo de pronto? Sí, ellas tenemos una relación articulada, lo ven a uno como un ejemplo, de alguna manera como alguien a seguir, como una mamá, como una consejera. Además de dirigir a más de 1000 hombres y mujeres de la SIJIN, también debe continuar con su otra misión, la más importante, la de ser madre. Tengo una niña adolescente, otra niña ya en la universidad, son mis 2 tesoros. Cuando hay que exigir, hay que ser exigente. ¿Me gustaría que fueran policías? Es la decisión de ellas. Ahora, además de tener en la mira a otros delincuentes, su prioridad es capturar a alias Rigo, el máximo jefe del Bronx, por quien ofrecen una recompensa de hasta 120 millones de pesos por su captura. Unas 52 minutos de la tarde y cerca de 16 horas completa ya la Teletón 2013, en donde el lema es "Hagamos posible lo imposible". El evento empezó a las 10 de la noche con el objetivo de recolectar más de 10.000 millones de pesos para ayudar a personas con discapacidad. Allí se encuentra Paola Bermúdez. ¿Cómo va la Teletón a esta hora, Paola?
Hola José, televidentes, buenas tardes. 2.049.874.176 pesos es la cifra que se ha recaudado hasta el momento, pero la meta son más de 10.000, lo que quiere decir que todavía estamos lejos, a pesar de las muchas horas que llevan acá una serie de talentos nacionales trabajando con el fin de mostrar justamente eso que tienen y de entretener a la gente mientras aportan para la rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad. La meta son más de 10.000 millones de pesos. Ustedes pueden aportar a través de su teléfono celular con mensajes de texto, también yendo a las oficinas de los bancos de Bogotá en todo el país, viniendo hasta este punto a los estudios de RTI en el norte de Bogotá o también en algunos almacenes de cadena como Falabella y Home Center. Todos podemos poner en nuestro corazón y también algo de nuestro bolsillo para contribuir para estas personas que realmente lo necesitan. Como Mariana Peña, la historia que les voy a mostrar a continuación. Espero que esta historia sea inspiración para que usted se anime a salir a la calle y a donar un poquito para estas personas discapacitadas que realmente lo necesitan. Mariana Peña tiene 4 años. Nació con parálisis cerebral como consecuencia del sufrimiento que padeció durante el parto. Hace un mes ni siquiera caminaba, pero a finales de enero su familia tocó las puertas de Teletón y los resultados ya se ven. Lo máximo, lo máximo. Mejora mucho. Todos aman a Mariana. Y es tanta la evolución que tuvo que ya está caminando. Le doy gracias a Teletón por todo lo que la niña ha evolucionado. Mariana ha evolucionado bastante y esperamos que cada día sea mejor. Caminar es solo uno de los pasos dentro de la rehabilitación de Mariana, pero la esperanza va más allá. Hablar, compartir con todos los niños de su edad, que estudien, que sea una profesional. Para ayudar a cumplir los sueños de Mariana y de millones de personas que como ella viven con alguna discapacidad, es que todos debemos aportar en esta Teletón 2013. Hagamos posible lo imposible, ese es el eslogan de la Teletón 2013. Usted, yo, todos podemos contribuir para estas personas que lo necesitan. Información desde el norte de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Y como es costumbre los sábados a esta hora los actualizamos con la información del séptimo arte en Red Cinema con el cine fanático Luis Carlos Rueda. Este es Alfred Hitchcock, el maestro del terror. Y este es Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock. Alfred Hitchcock. Un gran trabajo de caracterización y una gran actuación en la película que se estrena esta semana en nuestro país. Hola, bienvenidos a Red Cinema. Guillermo del Toro intentará defender el número 1 en la taquilla que consiguió la semana pasada. Su película Mamá llevó 70.000 personas a las salas. Una inquietante historia sobre la presencia sobrenatural de una madre muerta 5 años atrás. Un héroe amarillo regresará a la pantalla grande el próximo año. Se trata de Bob Esponja, que tendrá una segunda parte en el 2014. Así lo aseguraron los estudios Nickelodeon y lo confirman estas imágenes. Regresarán Patricio y Calamardo a la pantalla grande. Y otro héroe que estrenó imágenes es Iron Man. El 26 de abril se estrenará la tercera parte de esta secuela, que tendrá al ganador del Oscar Ben Kingsley como el villano Mandarín. Y esta yo sí que la estoy esperando con ansiedad. Vuelve la pandilla de ¿Qué pasó ayer? Hangover. La conclusión de la trilogía tendrá como escenario nuevamente a Las Vegas. La película es dirigida de nuevo por Todd Phillips. Red Cinema versión ampliada la encuentran en www.noticiascaracol.com. Inspirada en el cuento de Jack y los frijoles mágicos, llega Jack el Cazagigantes. Una cinta de aventura, acción y muchos efectos especiales. In addition to our giants being big, Gantua is huge. It's beyond anything you could build on a stage. So what we do is use virtual technology to make not only the giants, but to build the environments as well. We tried to make it that once you were up in Gantua, it was unclear. You were in a maze of connecting rope bridges and walkways and arches. It was just this big universe created out of a chasm in the sky. Se ha confirmado que Carrie Fisher regresará a su papel de la princesa Leia en la nueva saga que prepara Disney de la Guerra de las Galaxias. La princesa Leia apareció por última vez en 1983 en El regreso del Jedi.
Y ahora los dejamos con una secuencia musical de la película chilena No, que se estrena esta semana. La cinta estuvo nominada al Oscar en la categoría de lengua no inglesa y es protagonizada por Gael García. Con No nos despedimos, que tengan un fin de semana de película y nosotros nos vemos en el cine. Me deprime su